Repetía frases que no sentía, hacía bromas que no entendía, me reía de lo que no me daba gracia, porque ahí, en medio del salón lleno de adolescentes igual de confundidos que yo, ser diferente era una sentencia. Ya no quería, yo no quería morir, no como estaba muriendo. Me volví paranoico con mi cuerpo, me miraba al espejo buscando rastros de que delataran lo que era. Los ojos muy abiertos, las pestañas largas, la forma de mi boca, cualquier gesto me parecía afeminada. Cualquier sonrisa fuera de lugar era una amenaza. Recuerdo una vez que me agaché a recoger un lápiz y un compañero me dijo en voz alta, cuidado que se agacha muy sabroso. Todos se rieron, todos menos yo. Por dentro quise romperle la cara, pero no fuera solo. Bajé la mirada, fingí risa y me tragué el nudo de rabia y la humillación que me rendía, ardía en la garganta. Ese día no hablé en todo el recreo. Ese día, como muchos otros, fui al baño a esconderme y llorar en silencio. Y cuando me vi al espejo del baño con los ojos rojos y cara hinchada, me escupí mentalmente. Por tu culpa se burlan. No por no ser como ellos, por no controlar tu forma de caminar, por no saber quién mierda eres. Llegué a desear con desesperación ser alguien más, ser el típico niño varonil que le gritaba a las niñas que estaban buenas, que jugaba fútbol y olía sudor a orgullo. Pero no era yo era otra cosa, una cosa que nadie me enseñó a nombrar, una cosa que mi religión condenaba, que mis padres ahí odiaban, que la escuela ridiculizaba y sin embargo ahí estaba, dentro de mí, gritando por salir, aunque yo estuviera enterrando, vivía. El problema era ese, que no se moría, que mientras más la callaba, más fuerte se volvía, mientras más la odiaba, más me devoraba por dentro. Y Y lo peor no era no saber quién era, lo peor era poder decirlo, no poder confiar en nadie, porque sabía que si lo hacías, si llegaba a pronunciarlo en voz alta, se acababa todo. No me matarían con cuchillos, me matarían con miradas, con palabras, con burlas, con desprecio. Y no había que aguantara tanta muerte lenta. Pero aún así, con todos esos cambios que hice en mí, no bastaba, seguía notándolo, seguía siendo el diferente, el que caminaba raro, el que se hablaba suave, el que no encajaba. Recuerdo una noche después de una de esas pláticas para jóvenes en la iglesia. Salí con una decisión tomada. Me había convencido que todo lo que pasaba era parte de un error, de una confusión, que no era yo, que solo necesitaba borrar mi pasado y comenzar de nuevo. Me dije a mí mismo que iba a cambiar. Desaparecería todo lo que me hacía sentir raro. Buscaría salir con chicas. Me aferré a la idea de que podía ser normal. Que lo que sentía era una etapa, una prueba. Así lo decían en mi familia entre susurros. Eso se le va a quitar con los años. Solo está confundido. Pero más que quererlo me aferré por miedo. Miedo a enfrentar a mis padres, miedo a que me dejaran de amar, miedo a lo que dirían en el pueblo, miedo de mí mismo. Tuve mi primera novia y podría decir que la quise. Incluso llegué a sentir algo parecido al enamoramiento. No sé lo que, no lo sé con certeza. Solo sé que en ese momento creía que las cosas mejorarían, que con ella podría aferrarme a una vida que no me dolería. Por meses después, el cansancio emocional comenzó a arrastrarme. Era como si cada día tuviera que sostener una fachada hecha de vidrio, frágil, falsa, lista para romperse. La fatiga de fingir, de estar todo el tiempo pensando en cómo sentarme, cómo mirar, cómo reírme, cómo hablar, y aún así no bastaba. En todas las escuelas hay de esos típicos compañeros abusivos, los bravucones, los crueles, lo que necesitan aplastar a otros para sentirse alguien. Y claro, siempre eligen a uno. Siempre hay una víctima preferida. Y ese era yo. Ya estaba en mi último año de secundaria cuando todo se intensificó. Los abusos dejaron de ser palabras al oído, empujones escondidos. Se volvieron evidentes, públicos, brutales. Recuerdo la primera vez que me orillaron en grupo en la escuela. Eran 5, tal vez 7, pero el que lideraba todo era uno solo, el mismo de siempre, el que buscaba mi mirada todos los días solo para escupirme con insultos. Esta tarde en la salida me arrinconaron detrás del edificio de talleres. Nadie dijo nada por unos segundos, solo me rodearon y en la cabecilla me lo dijo sin miedo ni vergüenza. Ya estuvo, maricón, te vamos a partir el hocico. Por joto, por caminar como vieja.
Sentí que el aire me dejaba los pulmones, no por el miedo al golpe, sino por la certeza de que eso no iba a parar, de que nadie iba a hacer nada, de que estaba solo. El aire se me fue del cuerpo, como si todo dentro de mí se hubiera apagado. No lloré, ni siquiera temblé, solo me quedé ahí mirando a ese grupo de sombras que me rodeaban, esperando el primer golpe como que... ¿Quién esperará la lluvia que ya vio caer en otros? Y es que ya no era miedo, era resignación. Me dolía más la palabra que los puños, la forma en que pronunciaban maricón, como si fuese sinónimo de basura, como si mi existencia fuera una enfermedad que había que borrar, y yo me lo creí. Afiancé la idea de que algo estaba mal en mí, que algo debía corregirse, quemarse, arrancarse. Me cuestionaba qué parte exacta de mi cuerpo era la que me causaba tanto asco. ¿Sería mi forma de hablar, mis movimientos, mi risa o simplemente el hecho de que yo era quien era? Ellos me veían como algo que merecía ser corregido a golpes, y yo en silencio comencé a creer que tal vez tenían razón. Después de aquel encuentro no hubo golpes, no ese día, solo amenazas, pero el mensaje estaba claro. Ya me habían elegido, yo era el blanco, el enemigo, el que no podía escapar. Me fui a casa, caminando lento, con la mirada baja, y en el camino imaginaba qué cara pondrían mis padres si les contara, pero nunca lo hice jamás, porque sabía que en el lugar de abrazarme me mirarían como si estuviese la culpa, como si todo eso me pasara por dar motivos, por no ser como los demás. Así que me callé, me tragué todo, y cada día, al ponerme el uniforme, sentí que también me ponía una armadura rota, una máscara que intentaba cubrir lo que todos ya veían. En casa fingía, en la escuela fingía, incluso frente al espejo me obligaban a fingir. Yo aún así, cada gesto me parecía delatarme. Había noches en que me quedaba mirando el techo, pensando si algún día todo esto eso pararía. Me preguntaba si en algún lugar del mundo habría un espacio donde pudiera existir sin miedo, sin esconderme, sin sentir que era una formación humana. Por ese lugar no era mi escuela, no era mi casa, no era mi cuerpo. Me estaba enseñando a odiarme y yo, como buen alumno, aprendía rápido. Pasaron meses, meses idénticos, con la misma rutina de miedo. Yo caminando por los pasillos con la mirada al suelo, esperando que no me vieran, que se olvidaran de mí, que por un día me dejaran en paz, pero nunca pasaba. A la hora del lonche me quitaban la comida, la tiraban al suelo, a veces me la escupían. Era una humillación constante, como un castigo diario, solo por existir. El abuso me seguía, a donde fuera, a los baños, al salón, al patio. Me daba unos cuantos golpes, los justos para no dejarme tirado, pero así para recordarme quién mandaba y por qué Joto. Me decía en voz baja, al oído, como si fuera un secreto, que yo mismo no debía olvidar. Dejé de salir al recreo, dejé de comer, dejé de hablar, dejé de ser. En muchas ocasiones fingía ir a la escuela. Me ponía el uniforme, peinaba mi cabello con agua y perfume barato. Cuando todos pensaban que ya había salido, me subía a la azotea y me metía al cuarto de los tinacos. Ahí me escondía, horas enteras, esperando que el tiempo pasara rápido, que fuera hora de volver como si nada. Vivía atrapado entre el miedo y la vergüenza. No quería seguir, pero tampoco sabía cómo detenerme sin hacer daño. Y lo más jodido era que no podía decir nada, nada. Porque si hablaba sentía que me iba a ir peor. Porque en ese tiempo hablar no era una opción. Solo tragar y fingir hasta que una noche con olor a tierra mojada y humedad pegada a las paredes. Una noche en temporal de lluvias, cuando el agua corría por las banquetas y golpeaba los techos con fuerza. Tenía 3 años y ya no pude más. La noche me había caído pesada, húmeda, oscura. Las nubes lloraban con rabia, como si el cielo también estuviera cansado de todo. Me encerré en mi cuarto, ese rincón que alguna vez fue refugio y que ahora sentía como una prisión silenciosa. La lluvia golpeaba las láminas del techo, como gritos sordos. Era como si el mundo entero supiera que yo estaba por rendirme. Mi cuerpo temblaba, pero no de frío. Temblaba del miedo que me provocaba vivir en la ansiedad que me carcomía por dentro, del asco que sentía por lo que era, por lo que quería que era. Mi mente repetía una vez y otra vez las palabras que me decían todos los días: maricón, joto, enfermo, raro. Y una parte de mí la creía. Las había dejado entrar tanto que ya no sabía si eran verdad o mentira. Cerré la puerta con seguro, apagué la luz. Me senté en el suelo, en una esquina, con las rodillas abrazadas al pecho, como queriendo volver al vientre,
al único lugar donde tal vez fui inocente. Me preguntaba si alguien no notaría si desapareciera, si mi madre lloraría, si mi padre bajaría su cabeza avergonzado, si mis compañeros sentirán culpa por la verdad. Es que no me importaba. Solo quería paz, una paz que no doliera, una donde pudiera respirar, sin sentir el peso de tener que esconderme, fingir o defenderme. Ese fue el momento exacto en el que entendí lo que era tocar fondo sin ni siquiera haber vivido del todo. Tenía 3 años y ya me sentía muerto. Quería que todo acabara y la única manera era la muerte. Pero no sabía cómo, por qué. No quería, por lo menos ese día. Sentí el dolor. Recordé que mi hermano menor, cuando era muy niño, tomó un medicamento controlado de mi padre para dormir y terminó en un hospital. En mi cabeza pensé que si él tomó uno, tal vez si yo tomara todo el frasco, sería suficiente. Horas antes de las, tomar la decisión grabé un video. En ese tiempo no existían los celulares como los hay ahora. De hecho, era una cámara de video de un cassette pequeño. Ahí con la voz quebrada me despedí. Era una despedida donde decía lo que sentía, con una mezcla de vacío con felicidad. Ya no quería sentir miedo. Miedo. Llegó la noche, esperé que mis padres no estuvieran. Abrí el portafolio de mi papá. Tomé el frasco, subí a la azotea. Me senté, conté 26 pastillas. Supuse que era suficiente. Me las tragué, una por una, sin agua. Me recosté en el suelo y entonces lo vi. El cielo más hermoso que recuerdo en mi vida. Estaba lleno de estrellas, como si todas hubieran bajado esa noche a acompañarme. Un cielo violeta, cinematográfico y real, como si el universo supiera que alguien estaba listo para rendirse. Pero no me fui, mi cuerpo se reveló. Empezaron las náuseas, mi estómago se infló, vomité hasta no poder más. Temblaba, sudaba, lloraba, y cuando desperté seguía ahí, en el mismo lugar, tirado, roto. Lloré como nunca. Lloré no por haber podido, por levantarme y volver al mundo, porque lo peor no era morir, era saber que al día siguiente tenía que ir a la escuela, ver a los mismos rostros, soportar las mismas palabras, fingir la misma sonrisa. Quería que todo acabara así, sin más, la única manera que conociera la muerte. No había otra salida en mi cabeza. Ya no quería sentir miedo, ni vergüenza, ni asco de mí mismo. Me escondí 3 días. No tenía fuerzas para enfrentar nada, pero tuve que regresar. Cada paso hacia la escuela me sentía como ir a mi propio funeral. Ese día también estaba ahí y cuando me vio me lanzó la misma mirada de siempre, como si yo fuera basura, y me dijo bajito, como un susurro que quema: pensé que ya no vendrías, maricón. Me congelé el corazón. Me golpeó en el pecho, pero no dije nada. Yo no tenía fuerza, solo me tragué el coraje, la tristeza, la desesperación de seguir vivo. La vida siguió, como si nada hubiera pasado. Ahí entendí que si iba a sobrevivir no podía esperar a que alguien viniera a salvarme. Ni mi madre, ni mi padre, ni mis maestros, ni Dios, nadie. No fui lo suficiente valiente para responder.